Dios los bendiga, sean bienvenidos a esta lección número 3. Estamos en el módulo Maldiciones Generacionales. Así que vamos a ver hoy y vamos a continuar con la lección número 3 titulada Patrones de Maldiciones Generacionales. Así que hoy vamos a aprender a identificar estos patrones para poder conocer cuáles son esas ataduras, esas maldiciones y esos patrones que podemos ver en nuestras generaciones para que podamos ser libres. Así que los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todos. Em, Parece que ya cambiaron el horario, ¿verdad? Allá de Estados Unidos. Entonces también son buenas noches. Bueno, pues nosotros estamos estudiando ya más, como un poquito más profundo, con más detalle, las maldiciones generacionales. Pero si ustedes se dan cuenta, seguimos en la introducción, en el aspecto de saber exactamente cómo distinguirlas. Aún no estamos hablando de cómo liberarnos, pero sí estamos hablando de cómo distinguirlas. ¿Para qué? Porque ya nos acostumbramos a ellas, ya nos acostumbramos a vivir esa manera de natural que tenemos a causa de los patrones generacionales. Entonces, para nosotros es normal ciertas cosas que ahora que ya estamos en Cristo estamos viendo que no, que son desórdenes, que nuestra vida no está correctamente ordenada ya estando en Cristo Jesús, porque la verdad esto casi no se habla en las iglesias. En algunas ocasiones, pues nos dan así como una embarradita nada más, ¿no? De las maldiciones generacionales, pero no nos explican a detalle porque es difícil, ¿verdad? En un culto estar hablando sobre eso. Pero aquí estamos hablando sobre las maldiciones. Empezamos, eso nosotros vimos una parte, la primera parte que vimos fue hace como, no sé, año y medio. Pero ahorita lo que estamos viendo es nuevamente ver de dónde son, cómo vinieron, cómo se formaron, cómo comenzaron. Nosotros no sabemos si viene de parte de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, no sabemos, pero si les hemos hablado sobre que nos analicemos y tengamos un cuaderno especial para escribir todo aquello que el Señor nos está revelando para librarnos de esas cosas. Poníamos un ejemplo de que la maldición es como una serpiente que está escondida debajo de una piedra. Mientras no levantemos esa piedra, nunca sabremos que hay una serpiente debajo de ella. Y se va a quedar ahí hasta que alguien la descubra y le eche fuera. De la misma manera, hermanos, así son los patrones de maldiciones generacionales. Hasta que no me hablan de eso, yo descubro que no es normal que yo tenga todo tipo de cosas que para mí fueron y han sido naturales y normales, decíamos la semana pasada, porque así son los Jiménez, los González, los Morales, los Pérez. Es un patrón de actitudes y de relaciones y de manera de vivir. Hasta ahorita que estamos viendo, decimos, wow, esto no es así. Yo no tengo por qué vivir así. Yo no tengo por qué tener estos patrones de maldiciones generacionales si ya estoy en Cristo, ¿verdad? Pero como no lo he analizado, lo he checado y además no me lo han hecho notar, pues la verdad no lo he visto de otra manera. Y nosotros ahora que ya estamos en Cristo, tenemos la oportunidad de ser libres, verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, nosotros podemos comprobar que estas son transferidas a través del ADN y de la codificación de genes, de la genética, por derechos legales a causa de la iniquidad, que luego vamos a ver, y la rebelión de generación en generación. Así que al hablar de las maldiciones generacionales, estamos hablando de una realidad espiritual
de un enemigo invisible que tenemos que destruir. Ay, perdón, me dio un acceso muy fuerte. Y miren, al hacer un análisis de nuestro árbol genealógico, podemos ver si hay un patrón de situaciones y de circunstancias que se repiten en nuestra vida. Porque, ay, hermanos, la verdad, a lo mejor estamos luchando con un pecado particular de mi bisabuelo, abuelo o papás. Y al poderme dar cuenta, porque ya estoy checando, ahora sí, voy a poder recordar que ese patrón es parte de la historia generacional de mis antepasados. Por ello, nosotros tenemos que estudiar esto. Por esto luego cuando me dice, ¿me puede ayudar a, a una liberación? Todo? Sí, pero primero analiza todo. Investiga a ver qué hay atrás de todo. Cuando nosotros hacemos una autoinvestigación de nuestra familia y analizamos y escribimos esto es lo que hace mi tío, lo que hace mi mamá, lo que hace mi abuelo, lo que hizo mi papá, lo que hicieron mis hermanos, lo están haciendo y lo que yo hago. Ahí es donde yo me doy cuenta que es un patrón que forma ya parte de mi historia familiar. Entonces necesito primero hacer este mapa por medio del árbol genealógico y poder ya entender cómo voy a trabajar, ¿sí? Ahora te puedes preguntar, ¿y cómo es que estas maldiciones son ejecutadas? Vamos a ver. Veamos algunos elementos que provocan la transferencia de maldiciones generacionales. Vamos a ver. El primero lo podemos ver como ejemplo en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, el capítulo 12 y el capítulo 15. Si ustedes lo estudian, vamos a poder ver al rey de Israel, Jeroboam. Era el primer rey del norte de Israel. A este hombre se le dio por medio de Jehová, el Padre Celestial, Jehová, él mismo le dio la instrucción. Él mismo le dijo que derribara altares de los Baales. Él mismo le dijo que llevara a al pueblo, a Israel, al arrepentimiento, a que buscaran de Dios, pero por temor a perder el reino, porque ya se le estaban revelando, no lo hizo. E hizo pecar al pueblo porque incluso estableció un sistema religioso, porque para acabarla, pues estaban casando los israelitas con los amonitas, con los filisteos. O sea, había algo aberrante ya porque Dios había dicho que solamente se casaran por tribus en Israel. Sin embargo, empezaron a casarse con gente que no tenía nada que ver con ellos, ¿verdad? Entonces hubo una mezcolanza ahí y pues por lógica los hombres empezaron a permitir que sus mujeres, que no eran israelitas, que no tenían temor a Dios, pues levantaran altares. De ahí se hizo un sistema religioso. Incluso si ustedes estudian estos capítulos, se van a dar cuenta que incluso su mamá era una mujer que era, no sé si cananea
moabita o amonita. Entonces, vamos a ver cómo dice Primera de Reyes 12, 28, 30. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y miren, la instrucción que Dios les dio, no hacerse dioses. Por quedar bien, porque ya sabía que ellos subían a Jerusalén a adorar a Dios. Dijo, no, que no vayan, que no salgan, porque se pueden rebelar, porque pueden quitarme a mí como rey. Entonces, este hombre hizo dos becerros de oro. Y le dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno, un becerro en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno. Ay, no, no, de veras que a veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que si me está dando instrucciones el Señor, yo peque? Entonces, iban a adorar iban a adorar unos en Betel y otros hasta Dan. Dios te está diciendo en los mandamientos, no adorarás dioses falsos, no adorarás imágenes. Sin embargo, este hombre por conveniencia dijo, no, yo tengo que quedar bien con el pueblo y voy a hacer lo que sea necesario, incluso para que no se me rebelen. Entonces Jeroboam hizo esto, pecó contra Dios y su pecado se lo transmitió a sus generaciones. Vamos a ver el otro ejemplo. Continuamos. Más adelante, la maldición del pecado de Jeroboam fue ejecutada en su hijo Nadab. Y su pecado consistió en persistir en la idolatría, en la desobediencia que había establecido su papá, ¿verdad? Hizo pecar al pueblo de Israel. Él siguió también los malos caminos de su padre, adorando ídolos falsos y alejándose de Dios. Y tras solo 2 años de reinado, fue asesinado por Baasa, otro rey, quien tomó el trono y exterminó a la familia de Jeroboam, como lo había dicho Jehová. Pues, ¿puedes leer, hija, Primera de Reyes 15, 25, 26? Sí. Me está dando tos. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. ¿Qué hizo el hijo? Lo mismo, pero a él se le quitó la vida cuando solo tenía 2 años reinando. Increíble. Y uno dice, no, pero ¿qué culpa tiene el hijo, verdad? ¿O qué culpa tienen los hijos de heredar cosas de los padres? Pero desafortunadamente así era. Por eso Dios tenía esa palabra donde decía el juicio de que iba a ser castigados también las generaciones. Entonces, aquí te das cuenta que sí trasciende el pecado una y otra y otra y otra generación. Si nosotros vemos el libro de Reyes, podemos ver cómo pecaron también los demás hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Veamos el segundo ejemplo.
también en el libro de Primera de Reyes 14 y 15. El rey de Judá, llamado Roboam, este es otro de los ejemplos que tenemos, hijo del rey Salomón. Este reinó 17 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, al edificar en los lugares altos estatuas de los dioses falsos, idolatrándolos. Y si sabemos un poquito de la historia de Salomón, ¿verdad? Salomón, todas estas esposas, dice la palabra que lo hicieron desviar su corazón porque Salomón terminó levantando altares para todos los dioses que cada una de estas mujeres de diferentes naciones habían llevado ahí al reino. Y vemos que su hijo pues hizo exactamente lo mismo. Reinó 17 años, su hijo Roboam, y también levantó los lugares altos, estatuas de los dioses falsos, y dice la palabra que los idolatró. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21 y 23. Menciona Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Aquí vemos una de las mujeres, ¿verdad? De Salomón. Esta era una amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esta era una costumbre de los pueblos, de muchos de los pueblos que iban contrario, ¿verdad? Estaban adorando a sus dioses. Ellos acostumbraban poner estas imágenes en los lugares altos, incluso en los árboles. Y estas costumbres aún las podemos ver hoy en día, no nada más eran costumbres en esa época. Ustedes saben que muchos rituales, muchas religiones, muchos ídolos se siguen adorando aún 4,000, 5,000 años después. Vemos que siguen teniéndose estas costumbres, vemos que cuando hay altares que se levantan a ciertos ídolos, están en los lugares más altos, siempre en las montañas más altas. Así que vemos aquí otro de los ejemplos de un hombre que continuó con los pecados de sus padres. Y si nosotros terminamos de leer Primera de Reyes, igual que Crónicas, ahí nos podemos dar cuenta que todos los reyes, dice la palabra, que cada vez más uno se hacía más perverso que el anterior. Hubo sus excepciones, como Josías, ¿verdad? Él fue un rey que hizo todo lo contrario a lo que habían hecho sus antecesores, y desafortunadamente sus hijos volvieron a caer en los pecados de sus abuelos. Entonces vemos esto, cómo se fue repitiendo. Vamos a ver otro de los ejemplos. También más adelante, la maldición del pecado del rey Roboam fue ejecutada en su hijo Abiam. Vemos al rey de Judá, Abiam, hijo de Roboam y nieto de Salomón, que anduvo en todos los pecados de su padre. Perdón, que su padre Roboam había cometido, ya que Abiam tampoco obedeció a Dios, al no quitar los lugares altos ni la idolatría. Incluso su madre Maca hizo un ídolo de acera, por lo que su reinado se caracterizó por la desobediencia y la falta de lealtad a Dios, de la misma manera en que lo había hecho su padre y su abuelo, porque aquí ya estamos hablando del nieto de Salomón. Él solamente reinó 3 años en Jerusalén. Vamos a ver lo que menciona la palabra en Primera de Reyes, versículo 15, capítulos 1 al 3. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él.
y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Por qué dice David su padre? Pues porque venían, ¿verdad? De la genealogía de David, era su tatarabuelo. Ya está, a estas alturas ya estamos viendo 4 generaciones. Estos eran primero David, su hijo Salomón, y aquí estamos hablando del bisnieto de David. Y dice que estuvo en los pecados que había cometido su padre, que lo acabamos de ver, y su abuelo también. Así que vemos que estas maldiciones se van repitiendo continuamente. Así que con estos ejemplos podemos entender que las maldiciones generacionales se describen comúnmente como patrones, pues son comportamientos que se repiten de una familia a lo largo de varias generaciones. Yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Esta parte, que es un patrón, es algo que se va repitiendo, algo que empezamos a ver incluso a veces normal o empezamos a ver que, bueno, es que el comportamiento de así es mi familia, es que así somos los Ramírez, es que así somos los López, y lo empezamos a normalizar, pero realmente estamos viendo patrones repetitivos, porque si investigamos un poquito y empezamos a preguntar a nuestros papás, a nuestros abuelos, cómo eran sus generaciones anteriores, podemos darnos cuenta que ellos también tuvieron estos patrones. Yo les puedo comentar preguntando acerca de esto a mi papá, por ejemplo. Él tenía cierta información de sus generaciones anteriores del lado de su abuela, mamá de su mamá. Y yo le pregunté que cómo eran. O sea, eran personas prósperas, eran personas que tenían problemas económicos, eran personas. Y platicando con él, él me comentó que mi bisabuela, o sea, la abuela de él, era una mujer muy próspera. De hecho, era española ella. Sin embargo, ellos habían tenido ciertos patrones que platicando con él uno empieza a identificar. Entonces empecé a identificar que en ellos habían patrones de conducta. Mi abuela era una mujer muy promiscua y también lo había sido mi bisabuela y también lo había sido mi papá. Así que cuando yo identifiqué ese patrón que había en mis generaciones, obviamente yo, para empezar, yo no lo quería repetir, pero tampoco quería que mis generaciones repitieran estos patrones. Siempre habían sido, pues habían sido infieles a sus esposos. Yo me acuerdo que mi abuela ya se veía ya como una anciana, así como la ancianita de Coco, así se veía. Y sin embargo, a esa edad traía un novio como de 25 años que era una persona que le había ido a hacer un trabajo a su casa y ya después nos enteramos que era su novio. Así que entre muchas historias que yo les podría contar de mi bisabuela y mi abuela, desafortunadamente hizo exactamente lo mismo. Entonces, yo cuando identifiqué ese patrón, yo sabía que tenía que renunciar a ese patrón. Y como hemos aprendido, ¿verdad? Reconocerlo, confesarlo, renunciar a él, bueno, pedirle perdón al Señor por lo que tengamos que pedirle. Yo le he pedido perdón al Señor por pecados de mis generaciones. Tal vez yo no los cometí, gracias a Dios, pero mis generaciones sí los cometieron. Entonces, pedir perdón en lo personal o por nuestras generaciones, después renunciar a ello y cancelarlo en el nombre de Jesús, por supuesto. Entonces, yo tengo muy claro que mis generaciones van a ser libres de ese patrón en particular bueno, que el Espíritu Santo me permitió identificar, platicando en una plática así común, con mi papá. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Es como parte de nuestra tarea que tenemos que hacer. Esta es una clase bien práctica. Simplemente estamos ahorita aprendiendo la teoría, estamos aprendiendo los fundamentos bíblicos que hay en esto, pero tenemos que ponerlo en práctica, platicar lo que tengamos que platicar
para que podamos identificar estas cosas. Ahora, si hay cosas que tal vez es que mi abuelita ya no está, pues mi papá no conoció a su familia, entonces también podemos preguntar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo también nos revela cosas. Yo también les puedo dar testimonio de cosas que el Espíritu Santo reveló, hablando de todos estos testimonios que tenemos. Cuando yo no me podía embarazar, pues ya habíamos orado, ya habíamos eh, hecho todo lo que teníamos que hacer en lo natural y pensamos en lo espiritual. Así que pues preguntarle al Espíritu Santo, ya cómo oramos, qué hacemos, ya habíamos hecho actos proféticos, muchas cosas ya habíamos hecho. Y el Señor me muestra em, en un sueño que había como una especie de deuda de algo muy delicado que había hecho mi bisabuela entre su vida promiscua que había tenido pues había estado embarazada varias veces. Y esos bebés desafortunadamente sí habían llegado a término, pero ya no existían. Entonces yo tenía que pedirle al perdón al Señor por eso que había hecho mi generación. Ciertamente ya era la cuarta generación, porque estamos hablando de la bisabuela. Así que yo ya era la cuarta generación. Así que yo le comenté esto a mi mamá, empezamos a orar por esto y yo le pedí perdón al Señor, porque ¿saben qué había en mi generación que me mostró el Espíritu Santo? Había la sangre de esos inocentes. Y es bien fuerte, y hay cosas bien fuertes que cuando vayamos avanzando en este proceso de liberación, vamos a ver que hay cosas fuertes que sucedieron en nuestras generaciones. Así que yo tuve que renunciar a eso y pedirle perdón al Señor. Yo no lo cometí, pero venía en mi generación, venía en esta raíz de la cual nosotros salimos, en estas ramas que tiene este árbol, venía ahí. Y eso le da derechos legales al enemigo. Por eso es que es tan importante identificarlos y renunciar a ellos. Así que oramos así. Le pedí perdón al Señor por lo que habían hecho mis generaciones anteriores y me embaracé como a los 2 meses, yo creo. Y yo sé, yo tengo bien claro porque el Señor nos lo mostró, que fue por ello, que fue porque algo se rompió cuando yo identifiqué eso y le pedí perdón al Señor y renuncié a eso y oramos que se cancelaba en mis generaciones, porque en mis generaciones yo ya tenía a Cristo y mis generaciones eran, como dice la palabra, generaciones benditas en Jehová. Así que nosotros tenemos con esa fe y esa certeza, sabíamos que eso se rompía en el nombre de Jesús. Y es lo que vamos a hacer conforme vayamos avanzando en este proceso de liberación que estamos teniendo. Vamos a ir renunciando a todas estas cosas. Los dejo con su profesora. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Miren, ay, Dios mío. Como dice Maya, hay tantos testimonios. Ahorita que estamos dando estas enseñanzas, podremos contar tantas cosas de las cuales nosotros pusimos en práctica estas enseñanzas, porque el Espíritu Santo nos fue revelando. Aquí estás mal, aquí estás mal, aquí estás ¿por qué estás pasando por esto? ¿Por qué estás pasando? Y todo era porque nosotros lo habíamos heredado en la genética, en el ADN, y también por patrones, como hemos dicho, a causa de lo que veíamos en nuestra casa, por costumbres, por tradiciones, ¿verdad? Y por lo que veíamos y oíamos. Entonces, todo esto, hermanos, y estos testimonios, como este testimonio tan tremendo que les acabo de contar ahí, fue verdad, es un hecho. Nosotros creímos en la liberación, que no es con gritos,
de te reprendo y fuera. No, es tu confesión con tu boca. Tú vas a ser libre en el momento en que tú reconozcas qué área está afectada, qué cosa hay que es repetitiva, qué patrones tú traes de generación en generación y que ya basta. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos a Cristo y el Espíritu Santo nos va a ir revelando poco a poco. No, no nos revela así de repente todo, no, no podríamos soportarlo. Es poco a poco. Los cambios son poco a poco, la sanidad es poco a poco, la santificación es poco a poco, pero el Señor, créanme, que es nuestro verdadero amigo, confidente y pastor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, y Él es el que nos revela todo para que seamos libres, verdaderamente libres. Así que el Señor lo que quiere es liberarnos, hermanos, liberarnos, pero nuestra confesión nos va a dar libertad, porque ya dijimos que la llave de la liberación es el arrepentimiento, ¿verdad? De nada me sirve que yo vaya a algún servicio de liberación si yo no he entregado y yo no he renunciado porque ni siquiera sé, porque no me acuerdo o porque no lo veo como algo natural, mi manera de ser y de vivir. Pero cuando el Espíritu Santo te inquieta y te das cuenta que, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Pero en cuanto el Espíritu Santo te empieza a revelar cosas, tú tienes que renunciar con esos cuatro pasos que ya hemos dicho, ¿verdad? Reconocer, confesar, arrepentirnos y renunciar. Y funciona, porque en el nombre de Jesús hay poder. Ahora vamos a ver algunos patrones generacionales, estos, algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el patrón de ciertas enfermedades en toda tu familia son frecuentes y normales. Piensa, analiza y ve hacia allá, hacia atrás y hacia el presente si todavía están siendo frecuentes las enfermedades de tu tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y papá. Ahí es donde te vas a dar cuenta que son patrones generacionales, de que siempre estás enfermo de algo, ¿verdad? Algo que todos siempre han tenido. Otro patrón es de las crisis financieras, que de repente tú ya estás muy mal económicamente y aunque luego ya tienes, se esfuma el dinero, como que se va como agua el dinero, no prosperas y tú dices, pero si le estoy echando ganas, estoy trabajando, busco la manera de salir adelante, pero ya cuando digo, ya merito, ya merito, ya merito, otra vez. ¿Son permanentes en toda tu familia? De ver que nunca prosperan, de ver que tienen y luego ya no tienen. El patrón de la depresión o el miedo que manejas, ¿lo han tenido también todos tus antepasados? ¿Por qué tienes siempre depresión? ¿Por qué siempre tienes miedo? Ay, casi era mi mamá, muy deprimida, ¿cómo se le puede decir? Siempre estaba deprimida. Ay, es que hemos sido siempre muy miedosos. No es normal. Algo motivó esa depresión, algo motivó ese temor. Vamos a investigar y a renunciar a ello. El patrón de la infidelidad matrimonial, como el divorcio y todo tipo de desórdenes sexuales, lo puedes identificar que se remontan desde tus bisabuelos, abuelos y padres, ya sea del lado paterno, del lado materno o de ambos. Checa, chécale. Yo lo hice. ¿Por qué hay tanto problema y todos somos divorciados o viudos? El patrón que hay atrás tenía mucho que ver con nuestros ancestros
y tuvimos que romperlo. De otra manera va a continuar de generación en generación en generación. Ahora, el patrón de la muerte inesperada está presente en tu familia. Hay veces que la gente se muere de repente, pero en tu familia ya es un patrón. Ay, lo atropellaron. Ay, tuvo un accidente en el trabajo. Ay, de repente le dio esta enfermedad porque se contagió. Ay, los de repente de muertes inesperadas. Que el espíritu de muerte te anda persiguiendo porque tiene derechos legales, porque no has roto con ella, no has dicho basta ya. Decía Margarita que el Señor le mostró que había una deuda de sangre y no sabíamos de qué hablaba hasta que se descubrió actas de nacimiento y de defunción de niños menores de 1 año. Y tú dices, bueno, se te murió tu primer hijo, tu segundo hijo, qué sé yo, ¿no? Es algo normal, natural, ¿verdad? Pero que se te mueran. Encontré 12 actas de defunción de niños. Cuando la señora murió, la abuelita murió, que anduvimos buscando documentos, encontré esas actas de defunción de niños menores de 12 años. Añádele los niños que abortó. Y tú dices, ¿y yo qué culpa tengo? Pero eso heredaron del lado del papá. Y si no los hubiera encontrado, y si Dios no le hubiera revelado a Margarita, hay una deuda pendiente, por eso no fluye la bendición, porque tienes que romper y renunciar a la maldición de lo que hicieron tus ancestros. Y en este caso del lado paterno. Busquémosle, de verdad, queremos ser libres, busquemos, investiguemos del lado papá, del lado de la mamá, no por juzgarlos, porque ellos también sufrieron por no saber cómo ser libres, también vivieron problemas así, también tuvieron esos problemas, pero ellos no sabían cómo liberarse. Pero ahora que nosotros tenemos a Cristo y que estamos en el Evangelio, nosotros sí podemos ser libres, verdaderamente libres. Eso no quiere decir que no voy a tener problemas, que no me voy a enfermar, que no voy a veces hasta tener problemas económicos. Acuérdense que como hemos dicho, que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, porque yo ya vencí al mundo. Pero ya no va a ser un patrón. Así que recordemos que las maldiciones generacionales pueden adoptar diversas formas, cada una con sus propios desafíos y consecuencias. Miren, los patrones de adicciones, ya sea el alcoholismo, la drogadicción, viene de generación en generación en generación. Tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu papá, y terminaste tú igual en el alcohol y en la drogadicción. Romper con este patrón, ¿para qué? Para que no lo hereden tus hijos ni tus generaciones. Porque al momento de romper y renunciar, nosotros cancelamos esa iniquidad, esa herencia maldita para que no vuelva a reciclarse. Le estamos poniendo un alto con la ayuda del Espíritu Santo y con la sangre del Cordero, porque Él ya pagó el precio en la cruz para nuestra liberación. La impureza sexual, los patrones de violencia en cualquier área o enfermedades físicas que afectan todos los aspectos de nuestra vida. Hay gente que por una enfermedad se queda en la calle por estar sosteniendo la enfermedad, por estar pagándole médicos, operaciones, qué sé yo, y ahí viene, y luego al rato está el otro enfermo y así, otro ya está muy grave y se te acaban tu economía en estar atendiendo y cuidando o simplemente tú cuidándote, ¿verdad?
Entonces, estas maldiciones generacionales también se pueden manifestar en el ámbito de la salud mental. ¿Por qué en tu familia hay gente depresiva? Ay, ya de repente le dio depresión, le dio ansiedad, le dio angustia. Es una persona depresiva, es una persona que siempre está con temores, con miedos. Y eso se van a transmitir de generación en generación si no renuncio, si no rompo con ello, porque no es normal, hermanos. Así que debemos de estar atentos a todo lo que estamos viviendo como un patrón otra vez. Ay, no, otra vez. Cuando ya son patrones repetitivos, ahí sí ya me tengo que preocupar, investigar. Cuando el ya merito, ya merito, ya merito no llega, porque algo sucede cuando ya casi está a punto de resolverse en el área física, en el área emocional, económica, espiritual, y no funciona, Dios mío, ahí hay un patrón que tenemos que romper de maldiciones generacionales, porque nuestros hijos no merecen vivir lo mismo. Si yo ya tengo a Cristo, si yo ya tengo esa madurez para darme cuenta, aquí está pasando algo raro, pero acuérdense, solamente por medio de la sangre del Cordero podemos ser libres de las maldiciones ancestrales, generacionales, de las herencias malditas, de la iniquidad ancestral también. Solo por la sangre del Cordero tenemos, gracias a Dios, esa libertad. Nadie puede liberarnos. No hay instituciones que nos puedan liberar, no hay psicólogo que me pueda liberar, no lo hay, solamente la sangre del Cordero. Yo puedo ir a tantos lugares como lo hacía yo antes de Cristo, que lo busqué. ¿A dónde no anduve yo viendo? Ay, qué religión, dónde me curan este dolor, esta situación? ¿Quién me ayuda? Ah, no ve aquí, ay, no ve acá, ay, no ve allá. Ve al ocultismo, ve con los psicólogos, ve con los adventistas, ve con los testigos de Jehová, ve con los mormones. No encontraba yo el camino, no encontraba yo la salida hasta que llegué a los pies de Jesús. Y ahí dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Continuamos. También se puede manifestar en el ámbito físico, ¿verdad? Ya dijimos que con ciertas enfermedades y afecciones de salud muy frecuentes en en ciertas familias. A veces nos dicen, ay, ustedes siempre tienen problemas de los huesos, ¿verdad? Ustedes, casi toda tu familia ha estado enferma de los huesos. Y uno dice, ¿pero por qué? Entonces, de enfermedades crónicas hasta dolencias físicas inexplicables, estas maldiciones pueden provocar un golpe destructor en nuestro bienestar general y calidad de vida, porque afectan el área física, afectan el área económica, si yo estoy enferma emocionalmente, no puedo yo estar bien. Si yo estoy enferma físicamente, no puedo tener economía buena. Si yo estoy enferma y no puedo ni siquiera disfrutar la vida, yo no puedo ni siquiera tener un contacto con Dios, porque estoy como bloqueada de la mente por el dolor, por la enfermedad, y no pienso. Lo que quiero es quítame este dolor, ya no aguanto, o ya no soporto este dolor, y muchas veces no tienes ni fuerzas para leer la Biblia, para clamar, para nada. Por lo mismo, por la situación en la que nos encontramos, hermanos. Así que afecta mucho las maldiciones generacionales. Continuamos. Así que todos estos y más patrones de maldiciones generacionales
se transmiten de generación en generación por medio del ADN, como lo vimos en la enseñanza de hace una semana, a causa del profundo impacto de las experiencias infantiles también y de los factores ambientales, o sea, no nada más por lo que yo me fue transmitido por medio del ADN, sino también por mis experiencias personales desde niño hasta el día de hoy, por los factores familiares y ambientales en los que yo estuve. ¿Qué me enseña esta nación? ¿Qué me enseñan en la escuela? ¿Qué me enseñan en mi familia? Porque, como dicen, cada familia es un planeta. En cada casa hay algo. Siempre como luego dicen los secretos de la familia. Siempre hay algo que los demás no saben. Pero los que viven en ese lugar tienen un impacto en su ser integral. Así que añádele al problema de maldición generacional o de iniquidad generacional que se decodifica o se codifica en el ADN y añádele tus experiencias infantiles. Añádele lo que tú vives en la atmósfera, en el ambiente en el que estás. Tú vives con un padre alcohólico, ¿qué vida estás viendo que tiene tu mamá, tus hermanos? Hay alcohólicos muy agresivos. Ver a tu mamá llorando porque el papá se fue y o ve o va y mete mujeres y la mamá tiene que callar. Ese patrón, esa experiencia infantil va a tener secuelas en la etapa adulta. ¿Cómo viviste? ¿En qué ambiente viviste? Que tú dices, no, ya estoy bien, pero no, hay cosas que todavía no hemos superado. Así que tenemos que entender que la herencia de patrones generacionales no es un acto místico, ¿verdad? Como hablan ahora últimamente, sino el resultado de la influencia directa de nuestros ancestros de generación en generación. Así era la abuela, así era la bisabuela, así era la tatarabuela, ¿no? Así que conocer y analizar el origen de cómo se manifiestan estas maldiciones generacionales va a ser decisivo. No estamos nosotros investigando para juzgar a nuestros familiares. No vamos a analizar nada y después sacarles en cara que por lo que ellos hicieron, nosotros estamos pagando las consecuencias, porque ni ellos tampoco tuvieron la culpa, también lo heredaron. Es para que yo sepa dónde voy a trabajar, qué áreas voy a entregar, que yo ya no quiero porque me han hecho tanto daño y me han afectado y me siguen afectando. Por eso es necesario romper, es primordial conocer lo que pasó atrás para romper con todo ciclo repetitivo en nuestras familias. Y ese siempre será el hecho de reconocer y romper, va a ser un paso decisivo para librarte del control de esa herencia generacional que heredaste en el área física, en el área económica, en el área espiritual, en el área emocional, ¿sí? ¿Qué hay que detona la manera en que tú eres? Pero fíjense, hoy en día debemos de tener muchísimo cuidado, hermano, porque hemos visto que nosotros, por ejemplo, estamos siendo instruidos de manera sana sobre este tema, pero entendemos que la sanidad
va a ser llevada a los pies de Cristo. Cristo nos va a sanar por medio de nuestro reconocimiento. Reconozco que heredé esto, yo confieso el nombre de esa herencia y yo me arrepiento y como decía Maggie, pedí perdón por mis ancestros, aunque no lo hayamos hecho nosotros, y nos arrepentimos. Pero hoy, fíjense, hay una, estaba yo viendo que hay un diplomado en la VM que se llama Diplomado de Constelaciones Familiares y tiene validez oficial porque es una terapia alternativa. O sea, ¿cómo? Y checándola, vi que ya tiene años porque viste que esta técnica de terapia integral creada desde los años 70 por Bell Hellinger ha reaparecido ahora con más fuerza en estos últimos años. Esta doctrina errónea de sanidad. Están usando e interpretando las constelaciones para de esta manera identificar actitudes inconscientes y patrones repetitivos en el sistema familiar que generan acciones inconscientes. ¿Cómo crees? Si el Señor tiene prohibido que nosotros andemos haciendo, guiándonos por los astros, por las constelaciones, prohibido está. Pero esta herramienta de observación, según visualiza conflictos emocionales y familiares a través de la representación de los elementos del sistema solar. Y estaba yo viendo que lo que hacen es preguntarte cuál es tu signo zodiacal y por medio de tu signo zodiacal te hacen una carta astral para que puedan ver lo que pasó cuando tú naciste. Entonces, esta carta astral dice que te ayuda, aquí estaba, dice, esta lo escribí, dice, permite comprender tus fortalezas, debilidades, patrones, emociones, vocación y potenciales desafíos, facilitando una mayor conciencia sobre tu evaluación personal y comportamiento. De acuerdo a tu signo solar, lunar y ascendente, te puedes autoconocer, puedes entender tus emociones, te ayuda a identificar tu potencial, te revela tus talentos, te ayuda a analizar tus relaciones, te ayuda a tomar conciencia de ciclos, te ayuda a entender los cambios, los retos del aprendizaje y te ayuda a gestionar cuando tienes incertidumbre para calmar tus ansiedades. Así te hacen una carta astral pidiéndote tu fecha de nacimiento, la hora de tu nacimiento y tu signo zodiacal para poder hacerte una carta astral y trabajar con la sanidad del alma. Y algunos lo hacen de manera grupal por medio de una medium. O sea, desde ahí ya dices, esto no tienen, esto es ya de las tinieblas, ¿sí? Porque van a ver qué problema tú tienes a causa de que te afectó por estar, haber estado en alguna, estando cuando naciste, qué constelaciones había. Y muchas personas, ya para que haya un diplomado en la universidad, es porque la gente está yendo y creyendo en todo esto. Yo he escuchado que luego van y se hacen cartas astrales. Yo digo, ¿qué es eso? Pero ahora que estaba analizando y viendo y estudiando, digo, Dios mío, Dios es el único que puede sanar lo que creó. Él nos hizo perfectos, pero a causa de lo que nosotros sufrimos, vivimos y del ADN, de la iniquidad y del pecado,
nosotros tuvimos que ser copias del mundo. Pero el Señor nos conoce, el Señor sabe quiénes somos, cómo nos creó, cómo nos hizo, y es el único que puede restaurar, renovar, transformar y regenerar, pero dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por su muerte, por tu resurrección, podremos ser sanados. Pero como el diablo todo lo copia, ahora hasta ya es una terapia alternativa profesional. Pero miren lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque esos son, hermano. Van a renunciar a la fe por estar oyendo doctrinas falsas. Por eso no hay ni cómo pagarle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos convenció para que nosotros creyéramos en el Hijo de Dios, lo aceptáramos como Señor y Salvador. Él nos eligió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Todavía no existía el planeta Tierra, ya nos había elegido y escogido y predestinado. Entonces, ¿por qué voy a recurrir a doctrinas falsas? Gracias al Señor hemos reconocido la verdad por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él nos da libertad, nos da sanidad, liberación, nos regenera, nos da vida, nos ha reconciliado, adoptado, nos ha justificado. Y hemos entendido que la única forma de ser verdaderamente libres de toda maldición ancestral, generacional, es reconociendo, confesando, arrepintiéndonos y renunciando con nuestra boca a todo patrón maligno que el Señor nos revela. Y ahí es donde tenemos que renunciar. Yo no digo que no necesitas ser ministrado, pero tu tarea es personal, tú tienes que renunciar. Ya que renunciaste, ya que dices, detecté esto, lo descubrí y renuncié, puede orar por mí, porque ya lo hice. Yo ya lo hice. Y ya nada más te lleva a una oración de confirmación en donde ya renunciaste y tú ya eres libre, verdaderamente libre de esa iniquidad, de esa maldición, de ese pecado. Porque como decíamos la clase pasada, también por medio de Jeremías, el Señor les recordó, les avisó que iba a haber otro tiempo y que iba a haber un hombre, un Mesías que iba a venir, iba a cambiar las leyes. Y entonces ya los hijos no iban a pagar el pecado de sus padres. Esto sucedió cuando Cristo vino a este mundo. Por eso tenemos que conocer cómo, de dónde vino, cómo le hago, qué tengo que hacer, para que poco a poco nosotros con el conocimiento vayamos renunciando en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, ¿por qué tengo esto? Ay, cada rato lo hago, ¿por qué lo hago? He tenido hasta consecuencias y secuelas, ¿por qué? Y el Espíritu Santo te va a revelar, te va a mostrar, pero porque tú ya estás allí trabajando, porque ya estás desesperado, porque dices, ya no puedo más, quiero ser libre. Miren, cuando luego nos piden, que hay veces que hay, pues, hay ministerios de liberación en algunas iglesias. Había una ocasión en que a mí me pidió una hermanita, hermana, necesito que ore por mí porque yo quiero ser libre y yo necesito una liberación. Y le dije, ¿pero verdaderamente quieres ser libre de un pecado sexual? Y me dijo, sí.
ya no puedo más, la culpa me está acabando. Dije, ¿en realidad quieres ser libre porque hasta hacemos más daño orando por la gente? Porque al rato es el estado, la persona es peor porque no estaba convencida de renunciar. Y yo siempre digo que para liberar a alguien se necesita estar apasionada por ser libre. Y una de las manifestaciones de la pasión que yo pueda sentir por ser libre es que yo comience a renunciar, a decir, yo renuncio a esto, yo acabo de darme cuenta que esto es una iniquidad ancestral, generacional, una herencia maldita. Bueno, yo confieso. Primeramente yo reconozco lo que está pasándome, ya me di cuenta, ya reconocí que es un patrón, pues ahora confieso el nombre de este patrón, de esta iniquidad, de esta maldición, y entonces yo me arrepiento por mis antepasados, pidiendo perdón a Dios y por mí misma, y renuncio. Eso es tener pasión por ser libre. Pero si tú vas con el pastor o los líderes, ay, hermana, necesito que me libere porque yo ya no. No, hermana, tú tienes que hacer tu tarea primero, tú tienes que hacer tu trabajo primero. Sentir dolor, sentir asco por ese pecado, por esa iniquidad, por esa maldición. Y entonces sí, como ahorita lo estamos viendo, primero ver paso a paso. Primeramente, que es una maldición, que es una iniquidad, y después ver cómo esto ha sido repetitivo, es un patrón, es algo que yo vengo, que vengo arrastrando de generación en generación. Ah, o sea que sí, verdaderamente. Ahí está la raíz del problema. Ya conociendo la raíz del problema, me voy sobre el tronco y rompo y corto desde la raíz. Yo tengo que cortar desde la raíz, porque si yo digo, yo renuncio a este pecado, pero ni siquiera investigo de dónde viene, ni siquiera sé qué lo provocó, no vas a cortar la raíz, nada más estás cortando las ramitas, estás cortando el fruto, ¿verdad? Renuncio al pecado de adulterio, sí, pero ve la raíz, de dónde viene, porque los árboles vuelven a sacar fruto si no cortas con esa raíz. O sea, nosotros dependemos del Espíritu Santo, no de los hombres, pero nosotros tenemos que tener doctrina, conocimiento. De otra manera no va a funcionarnos. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta es una doctrina que nosotros no conocíamos o los que ya la conocen, pero que no la han puesto por obra. Ya está todo hecho en la cruz, pero me faltó conocimiento. Primero, ¿es por rebeldía que yo no he renunciado o es por ignorancia? Pero ahora que estoy aprendiendo, ya no va a ser por ignorancia. Y bendito sea Dios que hay pioneros de diferentes áreas. Y lo que nosotros hemos pasado y vivido, pues se los contamos. A nosotros no nos avergüenza contar nuestro testimonio, porque si te sirve a ti, gloria a Dios. Porque si yo me callo de que, uy, la maestra que está dando la enseñanza tuvo que renunciar a esto, tuvo este patrón, y sigue teniendo, porque yo no he terminado. Nadie ha terminado.
de estar renuncie, y renuncie, y renuncie, y renuncie, pero lo importante es que el Señor nos va a encontrar trabajando, renunciando. Eso es lo que le importa al Señor. Pero si no hay alguien que nos enseñe cómo le haremos, por eso es tan importante, checa, analiza, investiga, esa es tu tarea. Lo otro, esto es lo natural. Tú haz tu trabajo natural y el Señor ya hizo lo sobrenatural en la cruz. Pero lo tengo que aplicar a mi vida. Primeramente, yo tengo que hacer mi parte y después el Señor dice, ahora sí, ya, ya, consumado es, de hecho está, porque lo hiciste en mi nombre, con mi sangre. Ahora sabemos por experiencia que enfrentar y renunciar a estas maldiciones generacionales no es fácil, hermanos. Si no, todo mundo lo haría. Pero, hermanos, vale la pena soltar, renunciar, arrancar, derribar todo lo que nos hace daño para ser libres. Al final de cuentas, lo más difícil ya lo hizo Jesús en la cruz, porque Él dice que en el nombre de Jesús hay poder, con su sangre hemos sido liberados y en su nombre, que es sobre todo nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, podemos derribar, cerrar, cortar con todo ciclo repetitivo de maldición familiar y generacional en el nombre de Jesús. También la iniquidad tenemos que renunciar, de esto lo vamos a ver luego. Y miren, Pablo lo dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él ya se hizo maldito por nosotros. Él ya tomó todas nuestras maldades, iniquidades, pecados, y ahí las clavó en la cruz. Murió en esta cruz por estas iniquidades. Al Padre le plació cargar en Cristo toda nuestra maldad y le plació también, como ya habíamos visto en las enseñanzas pasadas, Él también nos dio, nos adjudicó, nos imputó su justicia. Entonces, tenemos los elementos para ser libres, verdaderamente libres, pero no quiero trabajar en mi liberación. ¿Por qué? Porque los teólogos y mucha gente dice, algunos pastores, no, ya todo lo hizo Cristo en la cruz, usted ya nada más venga y acepte todo lo que Jesús hizo en la cruz. Ya lo acepté, ya acepté a Jesús, ya lo reconocí como mi Señor y Salvador. ¿Por qué entonces todavía batallo? Porque no he confesado y no he renunciado con mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. Y bueno. La Biblia nos enseña que aunque las herencias generacionales pueden transmitirse ya sea por el ADN o por comportamientos repetitivos, familiares, o sea, no importa lo que me haya transmitido el diablo, no importa lo que me haya hecho vivir en familia, en este ambiente, en esta atmósfera negativa. Ya estando en Cristo, yo me arrepiento y la fe en Cristo nos libra para siempre de esas ataduras generacionales, diciéndole por su nombre, confesándola, renunciando y arrepintiéndonos. Todo lo que debemos hacer, hermanos. Cuando el Espíritu Santo te dice, estás así por esto, y yo siempre le digo, revélame, Señor, muéstrame, revélame.
¿Por qué es tan repetitivo esto que yo luego tengo enfermedades? ¿Por qué mi mamá decía, ay, Margarita, heredaste la enfermedad de mi padre? Él murió de esa enfermedad y yo así de, no, pues no, yo renuncio, yo renuncio a ello, yo no lo quiero. Y ahora que estamos en Cristo, menos, porque yo ya tengo la herramienta, ya tengo la instrucción, porque este rey Jeroboam, Dios le dio la instrucción de cómo ser guardado, ser protegido de la maldición, de la religiosidad, para que el pueblo fuera libre. Y le interesó un comino el pecar contra Dios y dijo, "Ah, no me importa". Y él perdió todo también. Entonces, ya estamos recibiendo instrucciones de parte del Señor, ya estamos aprendiendo, pongámoslo por obra y poco a poco vamos a ir. Un día nos quita esto, mañana nos quita el otro, mañana entregamos lo otro y así sucesivamente. No nos está pidiendo que sea todo al mismo tiempo porque, repito, para un ser humano es imposible, pero con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo, sí podemos salir adelante, sí podemos ser libres, sí podemos ayudar a otros dando nuestro testimonio de cómo nos liberó el Señor, y eso a nosotros nos va a motivar para que si lo hizo con Maggie, si lo hizo con otros hermanos, si lo hizo con gente que tú estás conociendo y te cuenta las maravillas que hizo Dios contigo, lo va a hacer contigo también, pero tenemos que hacer nuestra parte. De lo contrario, no va a funcionar, hermanos. Así que Dios nos ayude a todos. Y con esto terminamos esta enseñanza.